Bloque de rolar. Cápsula de radio. El entresecas de Zona de Nadie. Sábados al mediodía por Radio KLA. Y yo les dije que teníamos invitados hoy y que teníamos un tema muy interesante del que hablar, que es la hidroponía. Recibimos a nuestros invitados. Buenas, ¿cómo anda la gente? Hola, Ayer, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo andas, Ayer? Muchas gracias por haberme invitado. Pero por favor, es un gran placer. Bueno, una voz ya la conocen, porque estuvimos charlando con Renjai hace un tiempo, estuvimos sorteando semillas, hablando de semillas y lo que es un banco de semillas. Tal cual, sí, ya estuvimos acá, ya somos locales, digamos. Ya son locales ustedes, pero la otra voz no la conocen. Preséntese, caballero, por favor. Bueno, yo soy el invitado nuevo, mi nombre es Francisco, tengo un proyecto de hidroponía, hago cultivo de hortalizas en hoja, Ajá. en invernadero. Sí. Tengo un invernadero de 20 metros por Ajá. 30 metros Sí. y cultivamos 4.000 unidades de hortalizas de hoja por mes. Bien. Bien. Interesante. Piola. Sí, me interesa mucho. Bueno, primero que nada, porque la idea de este segmento es echar luz sobre temas que no tenemos tanta información. Si bien hay mucha información dando vuelta, mucha gente no tiene, como yo, no tiene la más pálida idea de lo que es la hidroponía. Así que arranquemos por el principio. ¿Qué es la hidroponía? Bueno, la hidroponía es el cultivo sin suelo. Dentro, básicamente es con una solución de agua, pero puede haber distintos tipos de sustrato que también se puede usar. Pero Bien. digamos que lo principal es que no tenga suelo o tierra viva, digamos. Bien. Punto importante. ¿Significa cultivar en agua directamente? ¿O hay distintas maneras? Sí, digamos que la palabra hidroponía viene De ahí, de agua. De hidro, y ponía viene de trabajo. Entonces Ajá. lo que trabaja es el agua. Pero fue avanzando esto también y hay distintos tipos de sustratos inertes que sustituyen el agua para que la planta tenga, digamos, donde anclarse. Bien, entonces, porque trajiste un concepto nuevo a mi mente. Yo pensé que el sustrato tenía que ver específicamente con la tierra. No. Sí, Y cuando no. hablas de tierra, pero cuando hablas de sustratos inertes pueden ser fibra de coco, por ejemplo, Ajá. arena, Sí. puede ser lana de roca, Ajá. puede ser un mix de turbas y perlita. La perlita es como un vidrio expandido. Sí, Que son las pelotitas blancas que traen claro. el sustrato. Sí. Eso no tienen nada de alimento, eso es totalmente neutro. Entonces Ajá. vos lo que haces con el agua, con una solución nutritiva, es darle el alimento que vos querés con el pH regulado y el alimento regulado, exactamente lo que querés. Y digamos que el sustrato inerte, en este caso, solamente es para mantener la humedad y para anclar la planta. Bien, o sea que el sustrato tiene que ver con eso, con anclar la planta y Mantener un poco la humedad también. mantener la humedad. Sí. Bien, sí, por favor. También quería sumar a esto que nos estaba compartiendo Rodrigo con respecto al tema del sustrato y el agua. Se pueden usar los dos métodos, pero hay métodos que se adaptan más a ciertas plantas y otros métodos que se adaptan más a otras ciertas plantas. Por ejemplo, en mi caso, en el Sí. cultivo de hojas, que es lo que hago, utilizamos solo agua, no sustrato, porque es el sistema que mejor se adapta. En el caso de otros Bien. tipos de cultivos, se usan sustratos inertes porque la raíz requiere de ese espacio para poder sostenerse a sí misma. Bien. Por eso también, dentro uno habla de hidroponía, los métodos son muy distintos y se adaptan cada uno diferente según el requerimiento de la planta, o sea, del cultivo. Bien, o sea que vamos a utilizar el formato de hidroponía dependiendo de la planta que vamos a cultivar. Tal cual. No todas las plantas van a reaccionar de la misma manera. Exactamente. Yo por lo que estuve leyendo también hay algunas formas de hidroponía que directamente como que casi no tienen agua. Como que está suspendida la planta y se humedece. Tal cual. En realidad es una variante de la hidroponía que se le llama aeroponía. Ah, bien, en el cual las raíces están en el aire, claro. a oscuridad, y lo que reciben es una pulverización de agua. Si bien es un concepto bastante parecido a la hidroponía, es casi igual, nada más que la raíz no está constantemente en el contacto. agua. Exacto, está en el Bien, aire.
Bien. Bueno, ¿y cómo sé yo qué tipo de cultivo tengo que hacer dependiendo de lo que voy a cultivar, digamos? ¿Cómo puedo saber, por ejemplo, cualquier cosa se puede cultivar con hidroponía? ¿Cualquier planta? Cualquier planta se puede cultivar con hidroponía, cualquier tipo de planta. Como te decía Fran, algunas se adaptan mejor por tamaño, sí, por anclaje que necesitan. Por ahí un poco mejor es un sustrato inerte. Sí. Ya te digo, puede ser coco, puede ser un mix de turbas. Tenés distintos tipos de sustratos para poder utilizar. Y hay algunas plantas, en el caso que hacen lechuga con Fran o de hoja, que son plantas un poco con menos porte, sí, pueden ir a un sistema tipo NFT. ¿Qué significa eso? Fran, ¿cómo es, en inglés? ¿O qué es? Díganme. Sí, en español sería capa de nutrientes, fina, bien, la traducción. Bien, como lámina de porque bien. Son 2 o 3 milímetros de agua, dependiendo de la variedad, también se da un poco más, un poco menos, dependiendo del sistema que se use, porque no todos los sistemas son iguales. Hay algunos que retienen un poco más el agua, hay otros que no, también depende por los cortes de luz y algún tipo de cosas, tenés que ir adaptando los propios sistemas a lo que vos tenés también. Bien. ¿Y cómo sé yo, por ejemplo, vos te dedicás a las hortalizas de hoja? Por ejemplo, es lo mismo si yo quiero cultivar una lechuga que si quiero cultivar espinaca. ¿Cómo sé qué tipo de hidroponía necesito? Excelente pregunta. Mira, en el sistema que nosotros utilizamos, sí, todo lo que es hoja se adapta a nuestro sistema. Bien. El NFT que mencionaba recién Rodrigo. En el sistema NFT se utiliza un tubo de PVC, ajá, de 10 centímetros de diámetro, sí, y se le hacen unos agujeros cada 20 o 25 sí, centímetros donde van a ir ubicadas las plantas. Para que te des una idea, imagínate una planta de tomate, sí, en un tubo de 10 centímetros, sí, de diámetro, no tiene espacio para crecer. No, por y aparte eso, cómo se aguanta. Tal cual. Porque va a crecer para arriba por y va a tener un fruto que va a generar peso. Eso es lo que nos va a indicar qué cultivos vamos a poder hacer acá y cuáles no. Bien. Los que tengan un porte radicular muy grande no van a ser aptos para el sistema NFT. Van a ser más aptos para sistemas con sustratos inertes, que los que mencionaba Rodrigo recién. Bien. Y si yo, por ejemplo, quisiera cultivar tomates, que con esta dificultad, ¿no? Digamos, sí, de que la planta crece para arriba y tiene un fruto que después le hace un peso. De todas maneras, ¿lo puedo hacer con esta manera de cultivar? Sí, porque en sí el cultivo únicamente cambia lo que es la raíz para abajo. Ahí es donde está la hidroponía, el cambio. Después la planta para arriba se cultiva como casi cualquier planta, se hace un tutor y se la agarra. El tomate bien, funciona de arriba como cualquier otra planta. Como cualquier otra si planta. bien en la hidroponía, al estar todo mejor calibrado, la planta va a crecer más rápido. Ese va a ser el cambio fundamental, bien, entre un cultivo y el otro, pero después lo demás va más o menos mantenerse similar. Bien, ¿y en el caso del cannabis? Y en el caso de la marihuana, también tenés un tipo de sistema donde la raíz se está totalmente sumergida en el agua, que es DWC, que es Deep Water Culture, que quiere decir que la raíz está dentro del agua. Está totalmente sumergida, claro, toda la raíz. Claro, que eso en general se ve que son básicamente tachos de 20 litros o de 10 litros, donde se aloja en el medio del plantín y se agrega esa solución nutritiva. Entonces, bien, cuando la raíz va creciendo, se va metiendo dentro del agua, y ese tipo de cultivo sí está totalmente la planta de marihuana adentro del agua, las raíces. Bien, voy a hacer una pregunta muy sencilla, no voy a decir tonta porque no hay preguntas tontas, ¿no? Nadie nace sabiendo, para nada, pero se van a reír de la pregunta que les voy a hacer. ¿Cómo se sostiene la planta? O sea, ¿la agarran con algo? ¿Cómo queda? O sea, lo que no queda flotando en el agua. Es una muy buena pregunta. ¿Ah, sí? ¿No es una buena pregunta. La misma pregunta cuando empecé. Bien, respondan entonces. Bueno, en el caso del sustrato, el mismo sustrato la sostiene. En el caso del cultivo que realizo yo, lo que se utiliza es un pequeño vaso, ajá, descartable, el sí, cual también puede variar y puede ser una esponja, que la única función que cumple es, en el agujero donde va a ir la planta, es sostenerla. Bien. De esa manera la planta no se nos va, no se nos escapa por los tubos, no se nos pierde. Bien. ¿Y la puedo, en qué momento de la germinación o del crecimiento de la planta la puedo empezar a cultivar así? ¿Desde la semilla? Sí, desde la semilla podés hacer un cultivo 100% hidropónico. Bien. ¿Y cómo se hace?
Y depende, obviamente, ¿no? siempre Sí, depende de la depende. planta, ¿no? Si estamos hablando de cannabis o de hortalizas, varían los pasos. Yo ahora te puedo describir, por ejemplo, el de hortalizas. Lo que yo utilizo es un clásico sistema de germinado, Sí. con sustrato inerte. Sí. De ahí paso a algo que se llama mesa de marea, que Ajá. es una mesa donde las semillas flotan Mira, como si fuera una pileta. sí. Y después, cuando crecieron y ya tienen una raíz un poco Sí. más grande, en la cual va a poder llegar al tubo de 10 milímetros, de 10 centímetros de diámetro, Sí. ahí recién la puedo pasar, porque al no tener raíz sino antes no llega a Claro. tocar el agua que pasa por el tubo. Entonces Exacto. necesito hacer un paso previo, que es este que te digo, que es la mesa de marea. Bien. ¿Y en el caso del cannabis? Y en el caso de cannabis, para alojar la planta, viene una canasta. Ajá. En esa canasta, yo lo que hago es, primero germino la semilla, Sí. la hago crecer en un sustrato inerte, Sí. más o menos una semana, Ajá. y eso ya genera, si las condiciones de tu cultivo son acordes, va a generar ya un volumen de raíz que te va a permitir pasarlo a esa canasta que viene. Bien. Esa canasta yo la tapo en la parte superior para que no entre luz ni nada que moleste las raíces, y ya mismo la humedad más el burbujeo que genera va a hacer que la planta, las raíces se van a ir para abajo y va a empezar a buscar el agua. Una vez que toca el agua, ya está, ya empieza la magia y ya empieza a irse para abajo la raíz y ya queda sumergida y ya es una planta, digamos. Bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la iluminación que necesita la planta? ¿Esto se hace en lugares abiertos, en lugares cerrados? ¿Se puede cultivar en cualquier lugar, digamos? ¿O tiene que haber alguna condición específica de luz, de humedad? Las condiciones pueden no ser tan específicas, pero Ok. hay ciertas condiciones, más que nada en el clima en el que vivimos nosotros en Mar del Plata, considerando los vientos y las heladas en invierno, Sí. se hace casi imposible cultivar sin una cubierta en Claro. el exterior. Únicamente en ese caso se puede cultivar dentro de invernaderos. No es necesario la luz, más allá de que siempre es un buen aporte en época invernal, que es cuando la luz está Baja. mucho más menguante, tal cual. Pero bueno, en lo que es cannabis, ahora Rodrigo va a explayarse mejor, generalmente se usa todo focos, o sea, en interior. Como si fuera un indoor, Sí, pero en vez acá, de con... acá estamos hablando en la zona. Después Bien. en el mundo es todo muy variado. Claro, dependiendo de cómo sea el clima en cada zona. Exactamente. Digamos que el requerimiento lumínico de la planta es igual A que si estuviera en tierra. si estuviera en tierra. Por ahí lo que tiene, como es una planta que va a crecer un poco más rápido, que digamos que esos son los pros, que crezca rápido, que flore un poco más rápido y con frutos bastante más grandes que en sustrato normal. También lo que tiene de contra es que vos tenés que tener los parámetros bastante fijos y bastante cercanos a lo que realmente necesita la planta. Claro, tiene como un proceso mucho más tecnificado. Y tiene un talón de Aquiles. Sí, claro. Tiene el talón de Aquiles, que Claro. es la tecnificación. O sea, si vos no tenés un lugar, mi experiencia en hidroponía es solamente adentro, digamos, abajo de foco, en el interior. Sí. Y lo que tiene es eso, vos tenés que tener sí o sí agua de ósmosis, que Sí. es un agua filtrada, que no Sí. tiene ningún tipo de nutriente, para partiendo de cero vos Le poder vas agregando. podés agregarlo. Si tu equipo para filtrar esa agua también tiene luces UV, mejor, porque el espacio que vos estás creando ahí es un espacio ideal para que se fomenten un montón de tipos de vidas. Entonces, si vos tenés un hongo maligno, va a tanta humedad y con temperatura, vas a generar que el hongo se genere muy rápido. Entonces, Claro. tenés que ser muy limpio, tiene que estar todo muy a las temperaturas justas, ni mucho calor, ni mucho frío, porque en sustrato o en tierra, el sustrato funciona como un colchón. Claro, como un regulador, Si digamos. vos te equivocás, si te pasás un poquito de alimento o te quedás corto, el colchón ese te va a ayudar. En cambio en hidroponía, si vos tenés muy bajas temperaturas, se te van a morir las plantas en un par de días. ¿Tiene que haber una temperatura del agua también? Claro. Ah, bien. Vos pensás que siempre el agua va a estar 2
2 grados, entre 1 y 3 grados menos de lo que vos tenés. Y por ahí hoy... Del ambiente, decís. Del ambiente. En el momento que las luces están apagadas, si vos tenés 10 grados, en el agua tenés 8, 7 y es muy poco para las raíces. Entonces eso es un cuidado extra que tenés que tener, que por ahí en tierra, si bien las temperaturas bajas también van a hacer que la planta sea un poco más lenta, en hidroponía directamente te las mata. Bien. ¿Y de dónde sale toda esta información? ¿Cómo llegamos a saber qué necesita, no sé, de nutrientes, por ejemplo, una lechuga, o qué necesita una planta de cannabis o de berenjena? No sé, ¿cómo se sabe eso? Bueno, quería sumar justo a la pregunta que vos me estás haciendo, que nos estás haciendo a todos. Gracias a la hidroponía, el hombre pudo tecnificar mucho más y aprender mucho más de la nutrición de las plantas. Claro. Al tener los parámetros medidos, como mencionaba Rodrigo, se pudo hacer un estudio más detallado de cómo y cuáles y cuándo había que aplicar los nutrientes. Bien. Eso antes no se tenía, claro, porque se trabajaba más a ciegas, porque claro, no trabajaban era tierra, la tierra, regar y que crezca. Sí, si bien se puede también nivelar los parámetros del agua de riego, más allá de que no es hidroponía, pero se pueden seguir igual midiendo y poniendo a punto esos parámetros. No se tenía una idea tan clara de cómo es que después la planta absorbía y de qué manera. En cambio en hidroponía se aprendió muchísimo. Es una técnica que es antigua, ¿no? Muy antigua, sí. No se sabe muy bien desde cuándo el hombre inició. Se sabe que bueno, hace unos 300 años más o menos se empezó a hacer una idea más técnica del concepto que conocemos ahora, pero el concepto original viene viajando hace muchísimos años. Bien. Y en el caso del cannabis, nosotros lo que tuvimos que hacer fue arrancar por los parámetros de alimentación que recomiendan las marcas de afuera, y también mirando mucho lo que se recomienda para plantas que son relativamente parecidas al cannabis, como puede ser el tomate, como puede ser el lúpulo. Sí. Entonces, partiendo de eso y sabiendo que para la parte de vegetación necesita un poco más de nitrógeno y para la parte de floración necesita más fósforo y potasio, que esos digamos que son los macronutrientes. Sí. A partir de eso es como vas viendo tu propia fórmula y vas buscando, porque dentro del cannabis no todas las variedades comen igual. Claro. Porque es como lo que hablamos la otra vez. Sí. Un chihuahua es un perro, un rottweiler es un perro, pero se alimentan distinto. Sí, tienen diferentes necesidades. Tal cual. Entonces, en el caso nuestro lo que hicimos fue ir buscando, partiendo de lo que ya se sabía, porque las marcas de afuera por ahí ya tienen alguna información mucho más. En el momento que yo arranqué, no había marcas nacionales que produjeran fertilizantes. Hoy por suerte hay marcas nacionales, hay marcas marplatenses que producen fertilizantes que los puedes usar tranquilamente para hidroponía. Bien. Y otra pregunta que así sencilla. ¿En qué formato vienen estos nutrientes? ¿Son sales? ¿Es un polvito? ¿Cómo se consigue? Bueno, comercialmente se comercializa de dos maneras. Son sales, sí. Pueden estar o previamente ya disueltas en un líquido, en un agua. Ajá. O vienen, como vos mencionás recién, en sales. Bien. Literalmente son sales, las cuales mediante el equipo de ósmosis uno tiene que limpiar esa agua, como mencionaba Rodrigo. Sí. Una vez que esa agua está limpia, uno le agrega las sales en concepto a la planta que va a nutrir. Claro. Y hace las mediciones para que esos parámetros queden exactos. Tanto de electroconductividad, que eso marca la cantidad de sales que hay disueltas en el agua. Bien. Del pH, que eso mide la alcalinidad y la acidez del agua. Ajá. Y como tercer punto, la temperatura, que la mencionabas vos, que si la temperatura es muy alta o es muy baja, la planta no va a absorber los nutrientes adecuadamente. Bien. Y estos parámetros que uno tiene que tomar, ¿no? Suena muy tecnológica esta parte. ¿Uno lo puede hacer de forma, digamos, entre comillas, casera? ¿O se necesita equipamiento específico para hacer estas mediciones? ¿Cómo se mide el pH del agua, por ejemplo? Mira, te voy a ser sincero. Sí. En el caso de nosotros que estamos en Mar del Plata y vivimos cerca de la costa, generalmente las ciudades y los lugares que están cerca del mar tienen un agua que se le llama agua dura. Esa agua ya trae un nivel de sales elevado, que no es el que queremos. Eso nos obliga, sí o sí, a requerir de un equipo de ósmosis, como mencionaba Rodrigo, el cual ese equipo
no es el más barato de todos Claro. los equipos. Claro, no, me imagino Como que esto- ese es el primer factor limitante acá por esta situación que vivimos en la que nosotros tenemos un agua que ya viene cargada con sales. Bien. Entonces, ese sería el primer eslabón más fuerte para poder iniciar uno la hidroponía. Bien. Sacando ese punto, después las herramientas que hay que comprar son de un valor bastante más bajo y son mucho más accesibles para cualquiera. No se necesita una gran tecnología, una gran inversión, salvando el tema del equipo de ósmosis, que ese equipo sí es un equipo más complejo y mucho más elevado de precio. Y por ejemplo, así como la universidad, ¿no? La Universidad de Mar del Plata tiene un dispositivo para que la gente pueda ir y chequear su aceite, ¿no? Y saber qué cantidad de CBD, de THC tiene. ¿Hay algún lugar, alguna institución que pueda medir, por ejemplo, el agua? Sí. Así que uno pueda ir de forma particular y decirle, che, yo quiero hacer hidroponía, quiero saber esto, quiero Sí. saber cuánto tiene esto. Sí, de hecho, lo que se hace es, se manda a analizar a laboratorios privados. Bien. Y lo que uno también puede hacer es, una vez teniendo los valores exactos del agua que uno tiene, uno puede crear una solución mineral. Para contrarrestar. Exacto, para Mira, encajar por añadidura lo que le falta al agua. Pero eso únicamente lo Siempre podemos hacer analizando. sabiendo bien exacto por laboratorio qué es lo que tiene mi agua. bien. Desde que empiezo a trabajar la semilla, ¿sí? Ya la coloqué en el lugar a donde corresponde. ¿Voy a usar siempre el mismo agua? ¿O se cambia? ¿Cómo es? Es interesante la pregunta que haces. Eso va a depender del sistema que estamos usando. ¿Por Ok. qué? Porque hay sistemas que son sistemas recirculantes y después hay sistemas que no son recirculantes y esa agua se despacha. Se puede utilizar después para otras plantas que no tengan que ver con el cultivo en particular, sino ya plantas más que por ahí que están en tierra, Bien. porque ahí queda un nutriente que no está perfectamente medido, pero para la tierra puede llegar a seguir sirviendo. Sí, bien. O sea que dependiendo el cultivo, Exacto. vamos a saber si el agua se va a cambiar o no. Eso va a Exacto. depender del sistema que Exacto. use. El sistema recirculante es el sistema que menos agua utiliza de todos los cultivos, no solo en hidroponía, sino de cualquier sistema del mundo. Más allá de que la hidroponía, uno naturalmente piensa que utiliza mucha agua. Sin Claro. embargo, es al revés. Es el sistema el cerrado, Sí, el recirculante es el que menos agua usa de todos los sistemas. porque se filtra, Porque ese mismo agua se se limpia. está siempre circulando y la planta la va a ir tomando y uno le va agregando lo que a medida que la planta va tomando necesita. Y siempre se usa esa agua. Bien. Buena data. En el caso de lo que decía Fran, es por ahí en un cultivo grande de hortalizas, sí o sí necesitas un equipo. Pero hoy, si vos tenés una carpa chica de 60, 80, 1 metro por 1 metro, se puede comprar el agua. Directamente. La mayoría, el 99% de los grow de Mar del Plata tienen agua de ósmosis. Porque más allá que se puede usar para hidroponía, en general, como el agua de acá es mala, la que sale de la canilla y a veces no llueve, hay un montón de gente que cultiva en sustrato y que para dar un salto de calidad en su cultivo usa agua de ósmosis. Entonces por ahí, para algo chico, una carpa de 1 o 2 tachos, tranquilamente puedes obviar comprar el ósmosis y ir a un grow. Y comprar el agua directamente. Grow, fábrica de birra que usan aguas de ósmosis. También, claro. Ahí también tenés medidores de pH económicos, hay obviamente más caros, tenés medidores de EC económicos, también tenés más caros. Hoy por hoy tenés sales de muchas marcas, como te decía, en distintos formatos, ya sea líquido, sal, lo que vos busques o quieras probar. Hoy, por suerte, Hay. por lo menos el grow que voy yo hay. Bien. No, sí, es algo que está sumamente divulgado esto de la hidroponía y todo el mundo, o sea, ya se está hablando de este tema hace un montón de tiempo, ¿no? Pero yo veo cada vez más imágenes, publicaciones, gente que lo hace y bueno, nada, me imagino que debe estar todo muy a la mano de todos. Sí, hoy por hoy, ya te digo, vas a un grow y tenés desde equipos, los podés hacer caseros, pero tenés equipos armados,
ya que te vienen, son simples, el que te decía yo, un tacho con un agregador, o tenés algunos que son recirculados, que están los tachos unidos, que por ahí ya necesitas un poco más de algunas materias primas como conectores y ese tipo de cosas que buscar, pero también lo puedes hacer casero. Digamos que la hidroponía está a la mano. Sí. Lo que tiene es ese talón de Aquiles, que por ahí es por eso por lo que yo lo dejé de usar, es que las temperaturas, si vos no las tenés controladas, puede llegar a ser un problema. Bien. Puede llegar a ser un problema. Si el día de mañana quiero empezar a cultivar con este formato, ¿es fácil el acceso a la información o tengo que saber mucho? Mira, te puedo contar mi caso en particular. Sí, por Yo favor. Antes de iniciar el proyecto que les comenté cuando los saludaba, no sabía nada. Nada de nada. De nada. ¿Y cómo se te ocurrió arrancar con esto? Siempre me gustaron las plantas desde chico, pero me daba cuenta que el laburo, el trabajo en la tierra era muy fuerte. Sí. Y que no me veía ahí. Lo veía algo que no era demasiado sacrificado para lo que me estaba dando. Ahí empecé a barajar la idea de hidroponía y la verdad que apenas empecé a leer información fue como amor a primera vista. Empecé a leer y me abrió la cabeza, la verdad, en un montón de conceptos y ideas que yo no me hubiera imaginado de que las plantas podían crecer así y de esa manera en agua. Era algo para mí distópico. ¿Y qué fue lo primero que cultivaste con este método? Lo primero que cultivé fue lechugas. Mira, bien. Eso fue lo primero, que es lo que cuando uno arranca hidroponía, más allá de, bueno, uno cuando hace cannabis, lo único que quiere es cannabis y es altamente entendible. Pero cuando uno no está interesado en el cannabis, lo que primero se recomienda es lechuga, porque la lechuga es el cultivo más fácil, que menos requerimientos tiene. Vos me mencionabas, no sé, la selga o la espinaca, son plantas más delicadas, más allá de que parezcan que son de hoja, sí. Son plantas que tienen sus Uno hormonas. dice, crece en el costado de la ruta, es re fácil. Sí, no, sí, nada de fácil. Tenés que tener todos los parámetros. Lo único que puede llegar a ser fácil y que se la banca, el caballito de batalla, es la lechuga. Bien. ¿Cómo se llama tu emprendimiento, tu proyecto? Mi emprendimiento se llama Ser Agua Hidroponía. Nos pueden encontrar en Instagram como ser.agua.hidroponía. Y bueno, me dijiste que cultivás hortalizas de hoja. Sí. ¿Qué cultivás específicamente? Nos especializamos en lechuga, estamos haciendo rúcula, espinaca y acelga. Bien, y en cuanto al gusto, por ejemplo, ¿vos le sentís una diferencia? Bueno, mira, te voy a confesar algo. Sí. Yo antes de hacer la hidroponía no comía lechuga. Mira. Ahora sí. Porque descubrí que me gusta. Que yo creía que no me gustaba, pero lo que no había probado era una lechuga de verdad. Claro, es buena esa. Bien. Claro, por ejemplo, estaba leyendo sobre este tema. Una de las cosas que daban como pro de la hidroponía es el hecho de que no se usan plaguicidas. Porque al no tener tierra hay muchos menos bichos. Tal cual. ¿No? Entonces es como que es más natural la planta en ese sentido. Exactamente. En cuestiones fitosanitarias, al no tener tierra, y yo en mi caso que cultivo afuera, no en el caso de Rodrigo, bueno, él hablaba de cannabis, más específico por ahí, en la hidroponía y se especifica más en interior. En mi caso, yo que cultivo afuera en invernadero, para potenciar ese factor de no tener bichos, porque yo estoy afuera, sí. Ya acompañado de que no estoy trabajando con tierra, lo que le sumamos al invernadero es una malla especial en todas las paredes, de un micraje especial para que ningún bicho pueda ingresar dentro del invernadero. Mirá porque si no, está bien, uno no tiene tierra y tiene mucho menos bichos, pero al trabajar afuera, al campo abierto, obviamente. Inexorablemente siempre va a entrar algún bicho. Que con la malla igual siempre entra alguno, pero baja muchísimo menos. ¿Y no usás ningún...? No porque también cuando arranqué el cultivo, ya sea en tierra, que te comenté recién, mi idea era hacer algo agroecológico, que venga también acompañado de la ética y la moral en la que yo pensaba, no hacerlo solamente por sacarle un rédito económico, para hacer algo que aporte real, un valor real. De una. Exacto. Bien, me interesó mucho esto, ¿eh? ¿Y dónde está tu proyecto? ¿Dónde está tu lugar de cultivo? Nosotros nos encontramos en San Eduardo del Mar, al sur de la ciudad, son unos 40 kilómetros de la ciudad, por eso ahora estamos comercializando en lo que es la ciudad de Miramar.
Bien. Una cuestión de cercanía. Claro, te queda mucho más cerca Miramar que Mar del Plata. Exacto, y la verdad que se valora bastante en Miramar, tiene una cultura bastante rica en lo que es productos agroecológicos. Sí, sí. La verdad que la gente de Miramar lo sabe valorar. Bien, y por ejemplo, hacen envíos, si alguien está escuchando esta entrevista y dice, yo quiero probar una lechuga hidropónica. Bueno, les voy a decir que si quieren probar van a tener que ir a Miramar, a las verdulerías de Miramar a comprarlo, porque nosotros solo distribuimos al mayoreo, solo a verdulerías, por el momento. Nuestra idea es a futuro es empezar a distribuir a restaurantes que, bueno, ya más o menos tenemos ahí en vistas y nos están esperando. Excelente. Bueno, me encantó esta charla. Tengo todavía un montón más de preguntas para hacerles, pero ya se nos está acabando el tiempo y es una gran excusa para que vuelvan. Muchísimas gracias por haberme invitado, Gina. No, por favor, un gran placer. Gracias, Aye. Estamos a disposición cuando vos nos quieras invitar, venimos. La verdad me encantó este tema de la hidroponía, me clarificaron un montón de dudas y ahora me nacieron otro montón. Claro, ese es el porque tema. Es así, ¿o eso, no? Eso es lo lindo del conocimiento. No, claro, cuando empezás a averiguar te das cuenta de lo poco que sabes y todo lo que te falta. Las certezas solo siembran dudas. Total, qué buena frase, las certezas solo siembran dudas. Gracias a ambos. Bueno, gracias a vos.